El pasado viernes se concedió el Premio Nobel de la Paz al disidente Liu Xiaobo. Quien trabaja a favor de la paz se hace acreedor del más alto reconocimiento porque es difusor de un espíritu de entendimiento y comprensión entre los pueblos. Su fin ético y moral es conseguir la paz y los acuerdos sin derramamiento de sangre. Pero trabajar a favor de la paz pone de manifiesto que la guerra y el temor a la guerra siempre sigue estando ahí. La guerra, esa guerra que permanece incrustada en la memoria de los pueblos como aquello que jamás debió ocurrir, pero que constantemente encuentra las condiciones para reaparecer y llenarnos de horror. La guerra que desde el punto de vista filosófico puede plantear cuestiones éticas como ¿en qué casos podría ser lícita? O si existe el derecho de autodefensa o de legítima defensa contra el enemigo exterior. La mayoría de países entienden que sí, puesto que en la mayoría de ellos hay un ministerio de defensa. Curiosamente, no hay ninguno de ataque. La historiadora belga Anne Morelli expone en su libro Principios elementales de la propaganda de guerra los 10 relatos o principios de propaganda a los que recurren los gobiernos que se enzarzan en un conflicto armado. El primer relato es: nosotros no queremos la guerra y en cualquier caso no tenemos más remedio que acudir a ella. De ahí viene el segundo principio: el adversario es el único responsable de la guerra. El tercero es: el enemigo tiene el rostro del diablo. El cuarto es enmascarar los fines reales de la guerra. El quinto: el enemigo siempre provoca atrocidades a propósito. Si nosotros cometemos errores, son involuntarios y les llamamos daños colaterales. Llegamos al sexto: el enemigo utiliza armas no autorizadas o las armas de destrucción masiva nunca encontradas en Irak. El séptimo hace referencia a las bajas. Nosotros sufrimos muy pocas bajas, las del enemigo son enormes. El octavo principio no se cumplió en nuestro país en el último conflicto bélico. Dice que los artistas e intelectuales apoyan nuestra causa, pero en España lanzaron el movimiento No a la Guerra. El noveno principio es: nuestra causa tiene carácter sagrado y Dios está con nosotros. Y por último, el décimo: los que ponen en duda la propaganda de guerra son unos traidores. Estos son los principios de la propaganda de guerra, pero cuando la humanidad se enzarza en el más cruel de los conflictos, ni el mejor de los relatos puede servir de bálsamo. A punto de llegar a las 2 de la tarde, en el debate de filosofía de hoy nos aproximamos, como decíamos, a la forma de conflicto más extrema entre los seres humanos, la guerra. Y lo vamos a hacer con José María Mendiluzzi. En 1980 entró a trabajar en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ha trabajado, entre otros países, en Namibia, Angola o Nicaragua durante una década. En diciembre de 1991 fue nombrado enviado especial de la ONU a los Balcanes y desde esa posición dirigió por 2 años la mayor operación humanitaria de la historia de Naciones Unidas, alcanzando renombre internacional por su denuncia de los crímenes contra la población civil en la guerra de la antigua Yugoslavia. Es escritor también y ha sido eurodiputado. También tenemos con nosotros a nuestra compañera de Informe Semanal, Ángela Rodicio. En su carrera periodística, Ángela ha destacado como reportera de guerra y es autora del libro La guerra sin frentes, de Bagdad a Sarajevo, memorias de una enviada especial. Y nos reencontramos hoy con Jorge de los Santos, quien la temporada pasada nos acompañó en muchas de nuestras mesas y que esta temporada pues seguirá ayudándonos a trazar el itinerario que pretendemos recorrer en el mundo de la filosofía. Muy buenas tardes a los tres, bienvenidos a esta mesa. Un placer tenerlos aquí, la verdad. Podríamos empezar pues con el concepto. ¿Qué es la guerra? Jorge, para ti. Hombre, es complicado definir la guerra, porque además es complicado ponerle palabras a algo tan tremendamente emocional, y ahora podemos elaborar un discurso complejísimo y me ponéis detrás una imagen de un niño palestino y me calla completamente, o sea, ya no tengo nada más que decir, ¿no? Pero yo quizás la guerra diría que es una barbarie civilizada, aunque parezca un oxímoron, o sea, una contraposición de términos, que además, desgraciadamente, la tenemos por inevitable, o la hemos asumido por inevitable. José María. Yo creo que desde el principio de la historia de la humanidad ha habido muchas formas de conflicto, siempre, y que, bueno, algunas se llaman guerra, pero como decía Jorge, podríamos estar en debate incluso durante horas sobre ese asunto. Para mí la guerra es el fracaso de la convivencia, el fracaso de la paz, el fracaso de la tolerancia, el fracaso de todos los valores que constituyen aquello que nos permiten vivir más o menos tranquilos en este planeta de sobresaltos.
Y yo con la encuesta que dabais antes soy un poco pesimista. Creo que formas de conflicto habrá siempre. Lo que está cambiando mucho, y todo el mundo casi lo sabe, es cómo son las guerras de hoy, a cómo eran las guerras de antes. La crueldad está siempre en la guerra, pero las formas de crueldad son distintas. No es lo mismo matar a 1 millón de tutsis a machetazos que tirar una bomba atómica en Hiroshima. No por las consecuencias de muertos, sino por los niveles de crueldad, de organización que exige. Uno exige la fuerza bruta y el otro exige una determinación de muchos miles y miles de personas para matar a machetazos a sus vecinos. Pero la guerra o el conflicto violento yo creo que va a estar por mucho tiempo presente en nuestras sociedades. Lo que hay es que arreglarlo. Y para eso han estado y están las Naciones Unidas y hay las leyes de la guerra, que es muy importante recordar. Ángela. Pues yo a lo que ha dicho Mendiluz añadiría que es un fracaso de las palabras, que es exactamente lo que define al ser humano, ¿no? Lo que nos diferencia de los animales, el ser capaces de comunicarnos a través del lenguaje. La guerra es a lo que se llega cuando falla el lenguaje, cuando fallan las palabras, cuando fallan las negociaciones, cuando fallan las esperanzas de poder entendernos. Es un gran desastre y a esas personas que en la encuesta dicen que es inevitable, a lo mejor habría que hablar muy claro, decir, es una gran mierda. Sí, además lo que dice Ángela, yo estoy totalmente de acuerdo. Fallan las palabras y cuando fallan las palabras falla el entendimiento. Por eso la guerra es tan desconcertante. O sea, vemos imágenes o leemos relatos sobre la guerra y no hay absolutamente palabras que expliquen aquello que está sucediendo, ¿no? El mismo término inglés war, parece que la etimología viene del grito de guerra. Es una onomatopeya de guau. O sea, es un grito, es un alarido, ¿no? Es como intentar, por ejemplo, explicar con palabras un orgasmo. Es algo absolutamente imposible, ¿no? No hay entendimiento para ello. No sé quién decía que después, en la posguerra, es cuando viene el momento de enterrar a los muertos y de encontrar las palabras. Y eso es la épica. O sea, la épica como relato bélico es intentar dar razón y dar palabra a través de esa narrativa bélica a algo que es una absoluta sinrazón. Es por eso hablábamos de barbarie, ¿no? Donde las cosas pues se pueden ordenar, o sea, pueden tener un planteamiento, un nudo y un desenlace. Es decir, pues el héroe ha desarrollado su destino heroico dentro de esa confrontación, los buenos pues han salido victoriosos, los malos y tal, pero en realidad es una sinrazón completa. O sea, necesitamos luego ese apoyo épico para poder pues explicar y darle, como bien decía Ángela, palabras a lo que no tiene palabras. ¿Pero en qué se apoya una guerra? ¿Ustedes creen que...? Yo, por seguir con lo de las palabras, uno cuando ha vivido ha trabajado en países en guerra o ha llegado antes de que la guerra empiece, te das cuenta de cómo van cambiando las palabras. Antes en la introducción había 10 argumentos o motivos que se usan para provocar una guerra o para sostener la moral de tus tropas y eran bastante acertados. Es decir, primero hay que identificar un enemigo. No siempre, hubo una época que siempre se decía, todas las guerras son por razones económicas. Bueno, al final o al principio quizás sí, las guerras de conquista, ahora se sabe que en Afganistán estamos buscando minas, pero no solo minas de las que explotan debajo de los blindados, sino minas de materiales, minerales, etcétera, de altísimo valor. Pero lo que van cambiando son las palabras. Se va haciendo un discurso de la búsqueda, la identificación del enemigo, su demonización. Se va cambiando el discurso de la convivencia. Se buscan argumentos históricos, argumentos antropológicos, diferencias étnicas. Es un enorme cóctel de posibilidades las que te llevan a lograr el enfrentamiento, o sea, el enfrentamiento verbal también, que después va pasando a enfrentamientos, a provocaciones y a ir creando un clima de hostilidad que permite ir dando pasos adelante hacia esa famosa barbarie, ¿no? Pero otra de las cosas que a mí me interesa mucho sobre lo de la guerra es, que lo habéis mencionado al principio, creo, es si hay guerras legítimas, ¿no? Exactamente, es lo que Porque, quería preguntar. bueno, yo escribí, mi primer libro se llamaba El amor armado y fue producto de Yugoslavia, fundamentalmente, porque hay un principio sobre las guerras, no, yo soy pacifista, pero uno puede ser pacifista y estar contra la violación, y cuando un hombre está violando a una mujer, ser neutral o no meterse porque es un acto de violencia es estar con el violador.
Y hay muchas guerras que empiezan con una profunda injusticia, que persiguen a la población civil y que legítimamente tienes el derecho a defenderte, como tienes el derecho a defender tu familia si te agreden en tu casa, etc. Por eso es muy complicado esto de la guerra, ¿no? Porque ser neutral, estar ajeno, no me gusta la violencia, muchas veces implica colaborar con aquellos que realmente están provocando ese desastre. Entonces, todos estos temas se entremezclan mucho, sobre todo en el corazón de los que hemos estado allí, en lugares, en escenarios de violencia por mucho tiempo, porque al final tienes que tomar partido. O sea, yo en las guerras he tomado siempre partido, pero no partido ideológico, no. Partido por las víctimas, partido por la razón, partido por los que defienden las cosas que uno defiende, y no partido por los salvajes, asesinos, criminales, o decir que eres neutral entre ambos, ¿no? Entonces, en las guerras te acabas implicando, eso es lo que quería decir. Pero no implicando en un bando para matar tú, sino como un periodista. Ángela, que es una enorme periodista de guerra, y la he conocido en Yugoslavia, hace muchos años en la Yugoslavia, es una objetiva, pero una objetiva comprometida. Por eso sus reportajes y sus informaciones eran absolutamente maravillosos, porque se comprometía con la verdad y, por tanto, tomaba de alguna manera partido. Muchas gracias. Sí, que como estamos hablando y tenemos aquí un filósofo y hablamos de lo de lícito y ilícito, fue Santo Tomás de Aquino, un santo de la Iglesia, el que dijo es lícito matar al tirano. Sí. Hay tres grandes planteamientos, creo yo, con relación a esta dicotomía o esta relación entre justicia y guerra. O sea, si puede existir una justicia dentro de la guerra. Hay el pacifismo, que es el que defiende, digamos, que cualquier guerra es injusta, se plantee como se plantee. Luego hay una posición contraria que se apoya, por ejemplo, en la célebre cita del Leviatán de Hobbes, cuando dice: donde no hay ley no puede haber injusticia. Por lo tanto, o sea, la guerra, pues en sí misma es justa porque no hay una ley que la rija, por lo tanto no se puede. Y luego hay una tercera posición, que es la que defiende José María, y en la que la inmensa mayoría pues estamos todos, y que hace que todavía consideremos legítimas o tengamos imbricado ese concepto de conflicto, de guerra en todos nosotros, que es que hay determinados casos en los que la utilización de la guerra o la política, que es otro tema que a mí me gustaría, porque hablamos de barbarie, pero no hay que olvidar también la vinculación que tiene con la política la guerra, O sea, la guerra, la polis y el polemos guardan una estrecha relación, ¿no? Que es decir, hay ciertas determinadas circunstancias en las que la guerra pues puede tener una justificación, ¿no? Antes hablabas de un oxímoron. Yo tengo otro que me encanta, que es lo del pacifismo beligerante. Sí. Que quiere decir que no se puede ser pacifista quedándote en casa y diciendo: ¡ay, qué horror! No me gusta la violencia. Hay que, de alguna manera, entender que cuando millones de personas sufren las consecuencias de la barbarie, pues uno tiene que ser beligerante en la defensa de esas personas, ¿no? Hay un dato que sale siempre, y es que en la Segunda Guerra Mundial, de la que hemos visto unas imágenes antes, murieron un 80% de soldados y un 20% de población civil. En las guerras de ahora, el objetivo en general es masacrar, expulsar a población civil. Los ejércitos hoy en día tienen muchísimas menos bajas en general.